Bueno, en esta oportunidad quise tocar el tema de los derechos de petición precisamente frente a las fotomultas, porque quiero ilustrarlos frente al por qué realizar este trámite de manera inicial. Algunas personas están solicitando mediante derecho de petición automáticamente la anulación de la fotomulta, sin siquiera conocer todo lo que fue el proceso sancionatorio, o en pocas palabras, sin hacer uso de medios probatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que esos derechos de petición no van a surgir ningún efecto jurídico. Muchas personas simplemente creen que un derecho de petición es decir, solicito mediante derecho de petición artículo 23 CN o CP, Constitución Nacional o Constitución Política, al gusto del escribiente, solicito se anule la fotomulta número tal, radicada mi cédula número tal, por violación al debido proceso en la notificación. Atentamente, firma el infractor. Realmente eso no es un derecho de petición, es simplemente una solicitud muy básica, porque el derecho de petición tiene que ser algo muy bien sustentado y más para efectos de un cobro, para cesar el efecto de un cobro coactivo en algunos eventos fotomultas que ya están para cobro o están en cobro coactivo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí tengo precisamente copia de un expediente que solicité de una fotomulta mediante un derecho de petición. ¿Qué es lo que yo solicito? Primero, la parte probatoria. ¿Cómo se llegó a sancionar una persona mediante una fotomulta si esta nunca fue notificada? Entonces, dentro de esta respuesta, ellos me envían a mí, pido copia del contrato de concesión en donde, o contrato de obra, donde se implementó la instalación de toda la señalización de velocidad para los casos de velocidad, también para el tema de parqueo. Hay unas señales reglamentarias, sean verticales u horizontales, que deben implementarse, pero esas señales no se implementan o no se ponen simplemente porque sí. Debe haber un acto administrativo, una resolución donde se especifique la fecha de instalación, la persona que lo realiza o el contratista cuando son terceros, y en la mayoría de los casos, debe estar también la resolución de instalación. ¿Eso para qué? Para ver que la señalización reúne con unos requisitos esenciales y especiales para el tema sancionatorio, porque pues como vi en esta respuesta hay señales que son móviles, es decir, las ponen 30 km por hora, fotomultas, luego sacan 10, 20, infinidad de fotomultas y las quitan. Entonces, de una u otra forma están induciendo en error, porque incluso en algunas de estas fotografías, como la que les voy a mostrar acá, ni siquiera se ve la placa del vehículo y yo no veo ninguna señal que diga que ahí están implementando las fotodetecciones. Bueno, lo que les hablaba sobre el tema de la placa también influye en el sentido de que tuvimos un caso donde una motocicleta Bigwis exactamente, la placa tenía una Q y en el fotocomparendo, que no se veía la placa, le figuraba era con una O. Entonces, posterior con el mismo derecho de petición se demostró que pues la placa no coincidía con el vehículo infractor, o en este caso habían enviado una fotomulta que no correspondía propiamente, ya que la moto nunca había salido de Bucaramanga, o en este caso Florida Blanca, y la fotomulta era en otra ciudad. Entonces, eso frente al tema de la importancia de que la foto sea clara y que demuestre dentro de esa imagen la placa o de identificación del vehículo. Bueno, eso por una parte. Ahora, dentro de los mismos aspectos también está de que la señalización de la velocidad para los casos de velocidad deben estar implementadas, como lo decía anteriormente, con una resolución. Entonces, encontraba aquí dentro de estas fotografías que me envían algunas señales, alguna información que realmente pues no podría inducirme a mí en error de que me están mostrando fotografías de otra ubicación que no corresponde propiamente con el lugar donde está instalada la cámara de fotomultas. Pero bueno, adicionalmente también tengo que decirles que hay una norma que es la 718 que dijo que les da un plazo de 6 meses para implementar la información de las vías, o en este caso lo que era la señalización, donde debía corresponder, por aquí me dan una respuesta, acá,
Cabe resaltar que con la aplicación de la resolución 718 del 2018, el Instituto Nacional de Tránsito de Aguachica se encuentra tramitando los nuevos estudios previos para que cumplan con las especificaciones de la norma. Es decir, que la norma salió en marzo del 2018 y da un plazo de 6 meses que se cumplía el 22 de septiembre del 2018. Es decir, que a nivel país, del 22 de marzo en adelante, las instalaciones de las fotomultas deben estar actualizadas acorde a esta norma. Es decir, que quien no haya cumplido con los permisos y los requisitos que le exige esta norma, en la actualidad la misma norma lo dice, la misma resolución, dice la 718, que no tendrán efectos jurídicos y no podrán implementarse fotomultas hasta tanto no se cumpla con dichas especificaciones técnicas. Entonces, como les decía, el tema del derecho de petición más que todo es por la parte probatoria, y eso es lo que quiero ilustrarles en este video. Hay que probar que hay una negligencia, sea por la notificación, por la mala instalación de las cámaras, los permisos y todo lo que concierne al tema de las fotomultas y la instalación de esos equipos. Entonces, eso para el primer paso. Ya después de que nos llegan las respuestas, que ese es el otro problema que se presenta con esos derechos de petición, pedimos exactamente entre 8 y 14 cosas, dependiendo porque las vías nacionales exigen unos permisos adicionales, sea del INVIAS o sea de la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, que también tenemos que exigirlos dentro de ese derecho de petición, de acuerdo cuando las cámaras están instaladas sobre vías nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros enviamos el derecho de petición y nos llega a medias como llegó este. Hacen falta otras condiciones para poder apelar la fotomulta. Claramente pedí 12, digamos que 12 requisitos o 12 solicitudes dentro de ese mismo derecho de petición y solo me llegaron 8. Entonces tenemos que volver a un segundo derecho de petición pidiendo que se complemente esa información hasta no tener los 12 documentos o los 12 elementos de prueba que vamos a utilizar para la apelación de la fotomulta. No podemos dar inicio a ese paso. ¿Por qué? Porque si entre esos 12 documentos hace falta alguno, es procedente la revocatoria directa, que es el paso siguiente ya donde pedimos la anulación de la fotomulta. Entonces, inicialmente lo que estamos buscando con esos derechos de petición son aspectos probatorios, como lo he dicho durante todo el video. Bueno, ya para finalizar y ser breve, hay un problema que es muy común con el tema del derecho de petición, y es que en promedio son entre 8 y 12 cosas o elementos, documentos que se solicitan en ese derecho de petición. Pero resulta que las direcciones de tránsito o secretarias de tránsito los responden a medias. Entonces eso amplía el término para poder resolver una fotomulta que pudiera ser entre 60 días, se incrementa posiblemente a 90 días promedio. Entonces, porque no llegan las respuestas a medias, entonces toca volver a solicitar mediante un segundo derecho de petición que se complemente la información que esté pendiente. En algunos casos toca con tutela. Entonces, ¿por qué? Porque ellos hacen eso, primero para dilatar y segundo para que la persona se canse. En algunos casos la persona lo ve más fácil pagar un comparendo que hacer toda esta tramitología. Estamos en un país de trámites, realmente. Entonces, si nos llegara todo dentro de los 15 días hábiles que tienen para responder estos documentos o estos derechos de petición, sumaríamos 60 días más, es decir, para el tema de la revocatoria directa hablaremos de 75, pero en algunos casos nos hemos extendido hasta 90 días. Entonces, la persona muchas veces por trámites que tienen que hacer no disponen de ese tiempo y prefieren pagar, como algunos que de pronto les digo, si no tienen afán o tienen disponibilidad de tiempo, pues adelanten el trámite, al menos tramiten el derecho de petición, revisamos el expediente, nos damos cuenta si existe o no improcedencia de la aplicación de la fotomulta. La mayoría 1 millón, 2 millones de pesos, yo creería que pues no se pierde nada haciendo la revisión del caso. Entonces, esto ha sido inicialmente el primer paso para la apelación de una fotomulta, que yo lo llamo aspectos probatorios dentro de lo que tiene que ver con la apelación de fotomultas. Faltaría un segundo video y posiblemente un tercero, que sería ya la apelación o la revocatoria directa del comparendo, donde ya hablamos es del aspecto jurídico de lo que tiene que ver con los actos administrativos y la revocatoria de esos actos, donde pues
explicaremos más a fondo. Y un tercer paso, que sería ya la queja disciplinaria para esas entidades y en especial para esos servidores o funcionarios públicos que están más allá de quebrantando el derecho, están obligando de una u otra forma a las personas por medios coactivos, como son impedir que puedan hacer trámites y de la misma forma los cobros coactivos. Pero eso ya lo hablaríamos pues en un tercer video. Quedo atento, ustedes aquí te dejo mi número de contacto, cualquier duda que tengan frente al tema, con gusto lo podemos resolver y espero que pues podamos llegar a entender más el tema.